Joanna Fadul entró al posicionamiento creyendo que estaba jugando una estrategia y salió convertida en el centro de una discusión nacional que nadie vio venir, ni siquiera su propio esposo. Porque hay momentos en los realities que se olvidan al día siguiente y hay otros que se quedan pegados como una sombra incómoda. Este fue uno de esos. No hubo gritos, no hubo empujones, no hubo insultos explícitos. Hubo algo peor. Una frase dicha con calma, con seguridad y con una carga histórica que explotó segundos después. La escena parecía controlada. Rutina del programa, posicionamientos, miradas tensas, discursos preparados. Joanna se plantó frente a Campanita con aplomo, como quien cree tener el control del tablero. Pero cuando vinculó la mente y el alma de él con su color de piel, el juego cambió de nivel. Ya no se trataba de competencia, se trataba de algo mucho más profundo. Lo inquietante no fue solo la reacción inmediata dentro de la casa, sino lo que vino después. Ese silencio denso que apareció en el ambiente, como si todos entendieran que se había cruzado una frontera invisible. Nadie celebró, nadie aplaudió, nadie supo bien cómo reaccionar. Campanita quedó desconcertado, no atacó, no gritó, no respondió con rabia. Y ese detalle para muchos fue aún más doloroso, porque evidenció que no estaba frente a una discusión de juego, sino ante un comentario que tocaba su identidad. Michael Smith fue el primero en romper esa quietud incómoda. No habló como jugador, sino como persona. Recordó algo elemental. El color de piel no define la moral, ni la mente, ni el alma. Sus palabras no sonaron ensayadas, sonaron urgentes, como si intentara reparar algo que ya estaba roto. Valentino Lázaro también intervino, pero su rol tomó un giro inesperado horas más tarde. En el momento ofreció disculpas públicas, intentando bajar la tensión. Sin embargo, su nombre quedaría ligado al episodio por una razón distinta y mucho más compleja. Mientras el país debatía, alguien observaba el escándalo con una mezcla de dolor, preocupación y lealtad. Juanse Quintero no habló como figura pública ni como estratega. Habló como esposo, y eso marcó la diferencia. En lugar de negar el impacto de lo ocurrido, reconoció algo que pocos se atreven a admitir, que estaba afectado. No por cómo se veía el tema en redes, sino por lo que desataba. Porque sabía que ese tipo de comentarios no se quedan en una pantalla, se multiplican, se reinterpretan y en muchos casos se transforman en odio. Juanse intentó explicar el contexto íntimo de su relación, su cercanía con la comunidad afro, los afectos reales que forman parte de su vida. Pero su mensaje tenía una grieta evidente. Entender el daño no siempre es suficiente para neutralizarlo. Y entonces llegó el punto más polémico de su intervención. No defendió la frase, defendió a la persona. Y al hacerlo, deslizó una idea que encendió otra discusión paralela. ¿Joanna estaba actuando fuera de su esencia? Según él, su esposa no es confrontativa por naturaleza, no es explosiva, no es hiriente. Y ahí aparece Valentino Lázaro, no como villano, sino como influencia, como alguien con una capacidad verbal afilada, acostumbrado a desarmar con palabras, a provocar reacciones, a dominar el lenguaje en situaciones límite. Juanse sugirió que Joanna intentó adoptar un estilo que no le pertenece, un tono que no maneja, y en ese intento perdió el control de algo fundamental, el peso real de lo que estaba diciendo. Este planteamiento abrió un debate silencioso pero poderoso. ¿Hasta qué punto un reality empuja a las personas a convertirse en versiones distorsionadas de sí mismas? ¿Cuántas veces el deseo de jugar fuerte termina chocando con límites que no deberían negociarse? Las reacciones fuera de la casa no tardaron. Karen Sevillano fue clara y directa. Asociar lo negativo con la piel oscura es un prejuicio, no una opinión. Y su mensaje resonó porque no se centró en Joanna como persona, sino en el concepto, en la idea peligrosa que se reproduce cuando se normalizan ciertas expresiones. La liendra, al ver la escena, mostró algo que muchos espectadores sintieron: sorpresa genuina. No una reacción calculada,
sino ese gesto instintivo que aparece cuando alguien cruza una línea que no esperabas ver cruzada. Incluso quienes creen que Johanna no es racista coincidieron en algo clave. Las disculpas no borran el impacto inicial, porque el problema no es solo lo que se quiso decir, sino lo que se dijo y cómo fue recibido por millones de personas. Aquí el foco ya no es una actriz, ni un posicionamiento, ni un reality. Es una conversación incómoda que sigue pendiente en la sociedad. Esa tendencia a justificar expresiones bajo el paraguas del contexto, del personaje, del momento. Pero hay palabras que no se limpian con contexto, porque cargan siglos de significado. Y cuando aparecen en un espacio masivo, no son solo errores individuales, se convierten en espejos colectivos. Johanna sigue en competencia. La casa sigue funcionando, las cámaras no se apagan, pero algo se quebró, una confianza, una percepción, una línea que, una vez cruzada, obliga a mirar más allá del juego. Y quizá esa sea la parte más inquietante de toda esta historia. No se trata de cancelar, ni de defender a ciegas. Se trata de preguntarnos por qué todavía ciertas frases salen tan fácilmente. Y por qué, cuando salen, nos obligan a detenernos y mirarnos de frente. Porque a veces, el verdadero giro no ocurre dentro del reality, sino fuera de él, en la conversación que nadie puede apagar con un cambio de canal.